día. Hoy vamos a tocar un tema que realmente de una gran actualidad y que tiene preocupado a muchísimos tucumanos y seguramente a muchísimos argentinos, que es el tema de qué está pasando con los contratos de locación, ya sea de vivienda, ya sea de locales comerciales, cuál es la situación de los propietarios y la situación de los inquilinos. Así que hoy vamos a contar con la presencia del doctor Patricio Pérez Alcamino. Buen día, Patricio, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Un gusto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá hay un tema, hace unos días atrás el presidente de la Nación sacó un decreto de necesidad de urgencia, o el DNU 320/20 de este año, en el cual regula los contratos de alquileres. Quisiéramos saber si nos podés comentar acerca de este decreto, cuál es el alcance. Sí, perfecto. Bueno, el decreto, o sea, el DNU 320, que viene a implementarse a partir del 29 de marzo, trata, digamos, de un decreto que está dado por la emergencia sanitaria que afecta gravemente a las relaciones jurídicas y económicas del contrato, ¿no es cierto? Alquiler. Entendemos que fue necesario sancionar el DNU, dado que el trámite legislativo ordinario era demasiado lento, ¿no? En su momento. Bueno, estamos hablando de una necesidad urgente. Hay que saber, digamos, que el decreto se trata de una norma imperativa de orden público, por lo que las disposiciones son irrenunciables para todos los ciudadanos. Ahora bien, hay determinados puntos principales que viene a tratar el DNU, como ser el congelamiento del precio de los alquileres al valor del mes de marzo, el artículo 4. Por otro lado, trata la renovación o prórroga automática de los contratos con vencimiento a partir del 20 de marzo. Y por último, la suspensión de la ejecución de las sentencias judiciales sobre desalojo por la falta de pago de los alquileres, ¿no? Ahora bien, el artículo 9 hace alusión a qué tipo de inmuebles, ¿no es cierto?, son los que va a comprender el decreto. Hay una enumeración taxativa que se le voy a leer. Por ejemplo, se refiere a los inmuebles destinados a la vivienda única urbano-rural, los de habitación para vivienda como pensiones y afines, los de actividades culturales o comunitarias, los rurales de pequeñas producciones familiares, los alquilados por personas adheridas al régimen de monotributo, los alquilados por profesionales autónomos por el ejercicio de su profesión, como nosotros, los alquilados por firmas abarcadas en el programa de las pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, y los contratos por cooperativa de trabajo o empresas recuperadas inscritas ante el INAE, ¿no? Bueno, esa sería particularmente cuáles son las propiedades, ¿no es cierto?, la vivienda que abarca el decreto. Y también esto, digamos, el decreto dispone estas prórrogas y muchas de lo que sea alusión vos, como la suspensión de la ejecución de sentencia por juicio de desalojo por falta de pago, pero también se está dando en la realidad, está habiendo muchos conflictos, sobre todo con los comerciantes, con las actividades comerciales, las cuales no están ejerciendo actividades. Entonces no están teniendo un ingreso que puedan ni siquiera afrontar los gastos más elementales. Y uno de ellos, que siendo muy importante, es el pago de alquiler. Pero en este caso, digamos, ¿qué es lo que está pasando con los pagos de alquileres? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se están pactando? ¿Cómo se está negociando esto? Bueno, en el caso de los comercios cerrados que no pueden abrir, hay artículos que prevén estas situaciones, por ejemplo, de caso fortuito en el 1203, que bueno, en este caso se produjo un hecho inevitable, ¿no es cierto?, como es la pandemia esta, que bueno, que altera las condiciones de contratación. Por ende, digamos, el inquilino tendrá la opción ya sea de rescindir el contrato o bien la cesación del pago del precio por el tiempo que no puede usar o gozar, ¿no es cierto?, de ese alquiler. También se podrá aplicar la teoría de la imprevisión, prevista en el artículo 1091. En este caso, con la pandemia, se da una alteración extraordinaria de la circunstancia existente al tiempo de la celebración del contrato, por lo que torna excesivamente oneroso para una de las partes, en este caso el pague del alquiler, ¿no?, el inquilino. Y bueno, habrá que analizar cada una de las cuestiones en el caso particular y bueno, las partes deberán tratar de poner la mejor voluntad, la buena fe contractual, como se exige, para la renegociación, ¿no es cierto?, el reajuste de estas condiciones de contratación, ¿no?, tratando de ser equitativa para las partes. Y después, ¿qué pasa con el decreto? También se mencionan las deudas que tenían los inquilinos al momento de pasar de ocurrir esta pandemia, la suspensión de las actividades mediante el decreto que obliga a los ciudadanos a mantenerse aislados.
este aislamiento social obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las deudas que ha generado el inquilino o que puede llegar a generar durante estos meses que estemos en aislamiento social obligatorio? Claro, bueno, se puede dar el supuesto de la falta de pago del alquiler por parte del inquilino, que en ese caso, bueno, las deudas deberán ser pagadas a partir del 29 de septiembre, que es la fecha caduca la vigencia del decreto, y usuales, iguales y consecutivas, y se podrá a su vez aplicar intereses compensatorios que no podrán exceder la tasa que establece el Banco Nación para plazo fijo en pesos, que es del 27%. Ese es el caso de que no se pague el alquiler, ¿no es cierto?, del cumplimiento del pago. Después está el caso también, por ejemplo, de que no se paguen los aumentos. En el caso, como sabemos, cada 6 meses se van actualizando, se dan ciertos ajustes, ¿no es cierto?, en el pago de los alquileres. En ese caso de que no se pague los aumentos, también se podrán pagar a partir de octubre, ¿no es cierto?, de 3 a 6 cuotas. Y bueno, en ese caso del aumento no está aplicado el tema de los intereses, ¿no?, ni tampoco las penalidades. Ahora bien, este pago podrá ser, el pago de los aumentos también se podrá hacer en el tiempo y forma que estableció en el contrato, o sea que esta vendría a ser una atribución facultativa para la parte del locatario, ¿no? Y quizá no quiera verse después con aumento exagerado de pago a partir de octubre y pagarlo en su momento, ¿no? Bueno, esas serían dos situaciones que se podrían plantear, ¿no? No, pues yo creo que hay actividades comerciales que indiscutiblemente pueden mantener una cierta actividad comercial, sobre todo los negocios de comida, por más que de alimentos, que pueden haber tenido una merma en su actividad, pero tienen de alguna manera algún ingreso y pueden afrontar. Pero hay otras actividades que están realmente muy afectadas. De hecho, una de las actividades que también está afectada es la abogacía. Al de estar Sí, limitada en su capacidad de trabajo, también se limita la capacidad de pago. Pero por eso, Patricio, vos decías lo que es fundamental en todos los contratos, que el negociar con buena fe. Ya nuestro país ha vivido otras situaciones muy difíciles en otros momentos, en los cuales lo que se habla de la teoría del esfuerzo compartido. Y acá, así digamos, es. en este caso de lo que vos estás manejando, ¿cómo están haciendo los acuerdos entre los propietarios con los inquilinos para intentar llegar a un acuerdo en que ambas partes seguramente van a perder, pero cómo se llega a ese equilibrio para que sean menos perjudicados o toda la carga del perjuicio que esté en uno de los dos? Bueno, las alternativas, los acuerdos se puede hacer, por ejemplo, mediante un convenio privado, ¿no es cierto? De que, bueno, la idea es que se renegocien, ¿no es cierto?, las condiciones originarias de contratación, tratando siempre eh, de procurar, digamos, la continuación, ¿no es cierto?, del contrato, no la rescisión misma. Como vos bien decís, la teoría, digamos, del esfuerzo o sacrificio compartido de las partes es fundamental, porque, bueno, aquí si no hay buena voluntad de la parte no se va a poder llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Otra alternativa que se está implementando, que el decreto establece puntualmente, es que para la ciudad autónoma de Buenos Aires, como para las otras provincias, recomienda la mediación previa y obligatoria, ¿no es cierto?, gratuita o bien a bajo costo, para, bueno, para poder solucionar estas controversias que se van planteando. Inclusive, un dato interesante, que el viernes pasado en Tucumán se celebró, digamos, una audiencia de mediación vía online, o sea, mediante videoconferencia, que, bueno, por suerte se llegó a un acuerdo a la misma, ¿no? Después el tema de las notificaciones, ¿cómo se están haciendo? Porque vos justo hablabas de llegar a hacer audiencias, a hablar de mediaciones online. Y de hecho, nosotros estamos en este momento hablando por una de las plataformas que hay, que se han puesto de moda en la actualidad. Pero, ¿qué está pasando con las notificaciones? ¿Cómo vos notificás o intimás en estos casos de los contratos con el inquilino que quiere cesar la actividad o el propietario que quiere intimarlo algún cumplimiento de alguna obligación? Bueno, en el caso de que haya necesidad, digamos, de notificar, bueno, se podrá recurrir a algún abogado, digamos, de confianza para que pueda, qué sé yo, mediante algún, como sabemos, está cerrado, digamos, los medios idóneos, ¿no es cierto?, para informar, pero bueno, se procurará, si
siempre y cuando haya buena voluntad, como digo, de que estas notificaciones lleguen a destino, ya sea vía mail, por ejemplo, porque bueno, ¿no? La situación presencial está eximida, ¿no? En este caso. Así. Bueno, Patricio, la verdad es que un placer poder hablar con vos. Te agradezco los conceptos muy claros y bueno, esperemos que se lleguen a la mayor cantidad de soluciones posibles dentro de este mal momento que estamos pasando, pero que lo importante es preservar la salud de todos. Ya ha dicho el presidente que de la muerte no se vuelve, pero de la economía sí se puede volver. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Patricio. No, por favor, es un placer. Hasta luego. También bien.